Egipto continúa revelando nuevos misterios a través de una plétora de descubrimientos recientes. Estos hallazgos impulsan investigaciones sobre las motivaciones detrás de los comportamientos de los antiguos egipcios y nos impulsan a buscar explicaciones para sus maravillas arquitectónicas, prácticas religiosas e inscripciones jeroglíficas. Además, un segmento del discurso académico especula sobre influencias extraterrestres en el poder del antiguo Egipto, añadiendo intriga a cada nueva revelación. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En esta exploración innovadora, profundizamos en 20 descubrimientos asombrosos de los últimos años y evaluamos sus implicaciones dentro del contexto de la investigación contemporánea. Número 20. Momia embarazada. El embarazo y la momificación se asociaban típicamente con funcionarios de la nobleza y sacerdotes en el antiguo Egipto. Los investigadores de Varsovia inicialmente creyeron que un sacerdote ocupaba esta tumba debido a las inscripciones de la tumba. Sin embargo, su descubrimiento los sorprendió al descubrir a una mujer dentro del ataúd. Más sorprendente fue su embarazo de 7 meses en el momento de la momificación, con el feto preservado junto a ella. Este suceso marca el primer caso conocido de una momia con un feto intacto. Esta momia histórica, almacenada desde principios del siglo XIX, se somete ahora a un riguroso examen. Presenta una oportunidad para profundizar en los roles de la mujer en el antiguo Egipto y sus opciones respecto al embarazo. Anticoncepción. Un aspecto crucial del reino de Faraón implicó el uso de restos de cocodrilos. Estos restos, al triturarlos y combinarlos con extractos de plantas, se introducían en los órganos reproductivos de las mujeres, demostrando un eficaz efecto anticonceptivo. Esta práctica puede parecer inicialmente grotesca, pero intrigantemente alteró el ambiente químico en el tracto reproductivo de la mujer, dificultando la movilidad de los espermatozoides. Los antiguos egipcios empleaban varios métodos para prevenir embarazos no deseados, y algunos relatos mencionan el uso de intestinos de animales como condones improvisados. Sin embargo, estos antiguos condones, aunque tenían un propósito higiénico, planteaban importantes riesgos para la salud. Según se informa, se enjuagaron brevemente después de su uso y se reutilizaron varias veces, lo que generó preocupaciones sobre la higiene y la eficacia. El estudio de estas prácticas arroja luz sobre los métodos fascinantes y a menudo poco convencionales utilizados por las civilizaciones antiguas para abordar cuestiones reproductivas. Número 19. Momias antiguas en perfectas condiciones. El comienzo exacto de las prácticas de momificación de individuos estimados en el antiguo Egipto sigue estando envuelto en una oscuridad histórica. Sin embargo, recientemente surgió un descubrimiento en una antigua necrópolis ubicada aproximadamente a 40 el Cairo, un sitio que se remonta a las etapas nacientes del antiguo Egipto. Esta revelación tiene profundas implicaciones para la exploración científica de la momificación. Dentro de esta excavación arqueológica, los investigadores desenterraron una notable colección de 8 ataúdes de piedra. Lo que distingue a estos ataúdes no es solo su ubicación distintiva dentro de una sarcofagia especial, sino también su condición notablemente prístina, una rareza en contextos tan antiguos. Sin embargo, es la edad de estas momias lo que amplifica significativamente su importancia en los anales de la egiptología. Se estima que estas momias, encerradas dentro de sarcófagos de intrincado diseño adornados con colores vibrantes que representan el rostro del difunto, tienen alrededor de 2300 años. Este contexto temporal, junto con la preservación impecable atribuida a una técnica de momificación innovadora, ofrece un tesoro potencial de conocimiento sobre la progresión de las prácticas de momificación. Este descubrimiento trasciende su significado inmediato, abre una puerta para desentrañar los enigmáticos orígenes del antiguo Egipto y arroja luz sobre algunas de las pirámides más antiguas de la historia. Número 18. El faraón extraterrestre Akenatón. Una figura intrigante de la historia, merece nuestra atención. Como faraón de la 18 dinastía de Egipto, suscitó fervientes debates debido a su profunda transformación de las tradiciones religiosas. Nacido como Amenhotep IV, audazmente cambió a Egipto hacia el monoteísmo, enfatizando la adoración de la deidad del sol Atón, mientras abandonaba la multitud de dioses. Esto lo marcó como el primer monoteísta de la historia. Atón, representado como el disco del sol radiante, simbolizaba la vida
vida y sus rayos acariciaban a la familia real. Akenatón revolucionó los rituales, trasladándolos de los santuarios del templo con poca iluminación a una luz diurna vibrante con ofrendas en mesas abiertas. Afirmó tener ascendencia divina, lo que invita a especular sobre orígenes extraterrestres. Entre algunos, los artefactos lo retratan con características únicas: un cráneo puntiagudo, ojos almendrados e incluso atributos femeninos como senos, mientras que algunos los atribuyen a la acromegalia, un trastorno hormonal. Otros sugieren que simbolizan la unión de la divinidad masculina y femenina. Algunos incluso debaten si estas características significan Nefertiti. Abundan las especulaciones sobre la verdadera identidad de Akenatón: una mujer, un sacerdote marginado o un activista castrado. Estos misterios continúan alimentando leyendas que rodean a este enigmático gobernante. Akenatón, con todas sus complejidades, sigue siendo una presencia galáctica intrigante en el pasado histórico de Egipto, grabada para siempre en los anales de la historia. Número 17. Visitantes extraterrestres y el antiguo Egipto. No creía en los extraterrestres hasta que vi esto. Verá, la evidencia que respalda la existencia de antiguos seres extraterrestres va más allá de las representaciones contemporáneas del rey alienígena. En el ámbito de la preastronáutica, estos visitantes no solo eran venerados como figuras divinas, sino que participaban en interacciones directas con los habitantes de la Tierra. Durante estos encuentros, los extraterrestres compartieron conocimientos ocultos y tecnologías avanzadas. Entre estos misterios se encuentran las enigmáticas bombillas de Dendera. Estos peculiares artefactos fueron desenterrados dentro del templo de Dendura, representados como entidades divinas que agarraban objetos en forma de frascos que albergaban enormes serpientes. Si bien algunos afirman que estos objetos son bombillas de gran tamaño, tal interpretación desafía la historia establecida, ya que los antiguos egipcios supuestamente carecían de conocimientos sobre electricidad o iluminación eléctrica. En realidad, la antigua civilización egipcia puede haber sido tecnológicamente más avanzada de lo que comúnmente se cree. Sin embargo, es posible que las bombillas de Dendera no hayan surgido únicamente de sus experimentos. En cambio, podrían haber obtenido inspiración y conocimiento de influencias extraterrestres. Walter Garn, un ingeniero, se aventuró a replicar la bombilla egipcia siguiendo la hipótesis preastronauta. Sin embargo, encontró obstáculos, como que el pilar JED no funcionaba como aislante, lo que generó dudas sobre la funcionalidad de la bombilla con altos voltajes. Por el contrario, una interpretación alternativa sugiere que los relieves del templo no representan objetos tangibles, sino que simbolizan la antigua deidad egipcia Harsomtus, o el útero de la diosa Tritón, asociado con el ocultamiento nocturno del sol y la aparición del amanecer como una serpiente. Estos enigmáticos pozos de la historia continúan alimentando la intriga y la especulación. Número 16. La momia de Sahara impecablemente conservada. Uno de los desafíos más importantes que enfrentan los investigadores que estudian el antiguo Egipto tiene que ver con las extensas depredaciones infligidas a tumbas, ruinas, templos y momias por parte de los ladrones de tumbas durante milenios. En consecuencia, el descubrimiento de una momia impecablemente conservada dentro de una de las antiguas necrópolis que rodean la pirámide esteparia de Sahara es un hecho notable. En particular, esta momia se ha mantenido notablemente intacta durante toda su existencia. La preservación de la tumba en sí, junto con la momia que contiene, presenta una oportunidad única para los investigadores. Ofrece información invaluable sobre el intrincado proceso de momificación empleado por los antiguos egipcios. Además, puede revelar algunas de las ofrendas habituales, como ropa de cama y joyas que tradicionalmente se entierran con el difunto. Está bien documentado que incluso personas de nobleza modesta fueron enterradas con joyas para facilitar su transición al más allá. Este descubrimiento plantea la posibilidad de realizar más investigaciones en profundidad sobre esta momia excepcionalmente bien conservada. Los investigadores pueden profundizar en los matices de las técnicas de momificación, obteniendo una comprensión más profunda de esta antigua práctica funeraria. El estado impecable de esta momia y su tumba es motivo de gran entusiasmo entre los investigadores, ya que ofrece una ventana única al pasado y el potencial para avances significativos en nuestra comprensión de la civilización egipcia antigua. Se esperan con impaciencia más exámenes e investigaciones sobre este hallazgo excepcional. Número 15. Pozos misteriosos en el ámbito del descubrimiento histórico. Las enigmáticas perforaciones encontradas cerca del antiguo sitio del abusador atraen nuestra curiosidad. Ubicado a apenas 15 imponentes pirámides de Giza, estos colosales bloques de diorita revelan un secreto notable. A pesar de la formidable dureza de la diorita, llevan la intrincada huella de agujeros circulares,
un logro que parece casi sobrenatural. Surgen dos narrativas divergentes para dilucidar este misterio. Los preastronautas proponen que los antiguos egipcios carecían de las herramientas para realizar tales perforaciones en diorita, lo que sugiere una intervención extraterrestre. Por el contrario, los defensores de los ámbitos de las ciencias naturales y las humanidades afirman que la artesanía del antiguo Egipto era, de hecho, lo suficientemente competente para esta tarea. La evidencia en forma de sarcófago previamente alisado dentro de la Gran Pirámide de Keops refuerza este punto de vista. Al otro lado del Canal de la Mancha, en Manchester, Reino Unido, investigadores modernos han realizado experimentos con réplicas de herramientas, reforzando la credibilidad de esta última teoría. Además, los arqueólogos señalan casos de técnicas de perforación con núcleos empleadas con herramientas talladas en roca de río muy dura que se remontan al Neolítico, una era anterior al antiguo Egipto. Sin embargo, más allá de las arenas de Egipto, otro enigma se despliega en la gélida extensión de la Antártida, donde un objeto imponente rompe la corteza helada, desafiando nuestra visión del mundo. Número 14. Los misterios de las momias de animales en el antiguo Egipto. No solo los humanos, sino también ciertos animales eran sometidos a la momificación, un proceso destinado a preservar sus cuerpos para el más allá. Las razones detrás de esta práctica siguen siendo un tanto misteriosas hoy en día. Algunos animales recibieron este estimado trato debido a su importancia como compañeros favoritos de sus homólogos humanos, mientras que otros fueron considerados criaturas sagradas. Entre los animales comúnmente momificados se encontraban pájaros y gatos en particular, tras su fallecimiento. A veces eran enterrados en las tumbas de los faraones, acto que les otorgaba una reverencia especial. Esta reverencia surgió de la creencia de que estos animales encarnaban lo divino y eran considerados dioses en forma terrenal. Este acto de momificación, aunque era un honor, a menudo marcaba el final del camino para las queridas mascotas cuando sus dueños partían de este mundo. Los antiguos egipcios consideraban esta tradición como una forma de asegurar la compañía de estos animales en el más allá. En consecuencia, la momificación de animales junto con los humanos era una práctica ritual que subrayaba el profundo significado espiritual y cultural que estas criaturas tenían en la sociedad egipcia. Número 13. El encanto eterno de Tutankamón. Tutankamón, aunque fue un faraón menos conocido en su época, ha alcanzado prominencia en la antigüedad egipcia moderna. Su perdurable fascinación puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, su cámara funeraria se erige como uno de los descubrimientos arqueológicos más potentes de Egipto, y aún guarda secretos enigmáticos debido a la actitud cautelosa del gobierno egipcio ante las modificaciones que se realizan en su interior. El significado simbólico de la tumba también contribuye al atractivo perdurable de Tutankamón. El descubrimiento de su tumba encendió un fervor que continúa floreciendo en Egipto, revitalizando la arqueología de maneras sin precedentes. A pesar del creciente atractivo de los destinos de viaje alternativos, la exposición permanente de Tutankamón sigue siendo una atracción principal para los visitantes de museos de todo el mundo. Esta exposición sostiene la mística del antiguo Egipto y garantiza la influencia duradera de Tutankamón. Hoy en día, ejerce más influencia que durante su breve reinado como faraón, cuando gobernaron muchos niños gobernantes. La importancia de Tutankamón trasciende su reinado histórico. Simboliza el encanto cautivador del rico pasado de Egipto. Su legado perdura a través de los restos momificados de docenas de niños, simbolizando una época pasada, pero profundamente relevante en el presente. Número 12. Visitantes extraterrestres. Esta teoría paracientífica sugiere que los antiguos recibían visitas regulares de inteligencia extraterrestre, y estos seres galácticos eran venerados como deidades sobrenaturales que compartían secretos avanzados con los habitantes de la Tierra. Los seguidores de esta teoría señalan numerosos artefactos y representaciones en todo el mundo que respaldan la tesis preastronáutica. Estos incluyen la cuña de aluminio del Diu en Rumania, la Puerta del Sol del Golpe de Tijuana en Bolivia, enigmáticos volantes de oro colombianos, el mecanismo de antiquitera encontrado en un naufragio griego y la losa de la tumba de Palenque del Templo de las Inscripciones en Palenque, México. Más allá de la creencia en la ayuda extraterrestre en la creación de estos objetos, algunos incluso sugieren que seres extraterrestres se mezclaron con humanos y produjeron híbridos humanos extraterrestres con el tiempo. Esta notable idea encuentra apoyo en un estudio dirigido por Stuart Fleischmann, profesor asistente de genómica comparada en una universidad suiza en el
Cairo. El análisis de su equipo del tejido cerebral del antiguo faraón reveló una estructura genómica distinta del ADN humano típico, con tejido óseo significativamente más denso, lo que posiblemente indica un mayor desarrollo cerebral más allá de la capacidad humana. Sin embargo, los egiptólogos tradicionales rechazan esta noción, aunque las razones siguen sin estar claras. El estudio de Fleischmann está misteriosamente ausente en línea, lo que alimenta las especulaciones sobre su desaparición. Aún no se sabe si los culpables son extraterrestres, autoridades terrestres o errores científicos. Número 11. La tumba de Nefertiti. Nefertiti, reconocida como la esposa del faraón Akenatón, ocupa un lugar ilustre en los anales de la historia del antiguo Egipto. A lo largo de su vida, ascendió de reina a cogobernante, ejerciendo una influencia significativa sobre los asuntos de Estado. Sorprendentemente, hoy en día, el paradero del lugar de descanso final de Nefertiti sigue siendo un misterio, enterrado bajo las arenas del tiempo durante más de 3 milenios. Sin embargo, en medio de la oscuridad que envuelve su tumba, emerge un rayo de esperanza en la forma del arqueólogo Nicholas Reeves. Con convicción, Reeves afirma que ha dado con una pista prometedora. Según este intrépido erudito americano, la tumba de Nefertiti se encuentra escondida en el legendario Valle de los Reyes, un lugar venerado por su importancia histórica. Sorprendentemente, otros investigadores, sin saberlo, se han parado ante la misma cámara funeraria en cuestión, ajenos a su verdadera identidad. El quid de la hipótesis de Reeves gira en torno a la noción de que el lugar de descanso final de Nefertiti se encuentra dentro de una cámara secreta, astutamente oculta dentro del mismo recinto donde se descubrió la momia de Tutankamón. Esta afirmación gana credibilidad a través de escaneos de la cámara funeraria real, que han revelado grietas discernibles en las paredes de la cámara, insinuando secretos ocultos, esperando ser desvelados. A medida que avance la historia, la veracidad de esta hipótesis será probada y examinada. Actualmente, muchos historiadores participan en animados debates, afirmando que la tumba de Nefertiti aún elude el descubrimiento. Sin embargo, un contingente cada vez mayor encuentra mérito en la idea de que esta enigmática reina pueda, de hecho, estar escondida a plena vista. ¿Debería esta hipótesis finalmente resistir la prueba del tiempo? El redescubrimiento de la tumba de Nefertiti promete iluminar una multitud de misterios del antiguo Egipto que hasta ahora han permanecido inescrutables. Tal como está hoy, la verdad sigue tentadoramente fuera de nuestro alcance, esperando su momento bajo el sol. Número 10. El arte perdido de la momificación. La investigación contemporánea se centra predominantemente en el intrincado proceso de momificación en sí. Aunque se encuentran prácticas funerarias similares en varias regiones del mundo, ninguna civilización rivaliza con los antiguos egipcios en el grado de dedicación a este oficio. Las momias egipcias, que han perdurado durante milenios, a menudo exhiben una clara falta del arte visto en otros contextos culturales o descubrimientos arqueológicos. Otra faceta que despierta la curiosidad de los investigadores es la virtual extinción de esta antigua forma de arte en la era moderna. Si bien se han dilucidado algunos pasos esenciales en el proceso de momificación, sigue siendo difícil lograr una comprensión integral de sus métodos y motivaciones subyacentes. Cada nuevo descubrimiento de una momia ofrece una valiosa oportunidad para acercarse un poco más a desentrañar los misterios que rodean este profundo arte. En última instancia, estas investigaciones no solo arrojan luz sobre las notables prácticas de los antiguos egipcios, sino que también profundizan nuestra comprensión de su cultura y creencias. Número 9. Momia con lengua dorada. Durante siglos, los estudiosos han coincidido en que las creencias religiosas y las costumbres funerarias egipcias estaban estrechamente ligadas a una profunda convicción en una existencia más allá de la muerte. Sin embargo, sigue siendo verdaderamente notable descubrir hasta dónde llegó la gente para garantizar el bienestar de los difuntos en el más allá. En particular, las opulentas ofrendas encontradas en las tumbas servían como un medio para mantener el estilo de vida habitual del difunto en el reino del difunto. Sin embargo, de importancia aún mayor era el potencial de comunicación tanto con entidades divinas como con otras almas difuntas. Un ejemplo intrigante de este fenómeno es el descubrimiento de una lengua dorada, meticulosamente elaborada a semejanza de una lengua real colocada dentro de la boca de una momia. Evidentemente, este artefacto fue diseñado para facilitar la comunicación del difunto en el más allá. Esto subraya el papel fundamental desempeñado por el culto a la muerte, que parece ser incluso más central de lo que se suponía anteriormente. Además, este
concepto se manifiesta de otras maneras, como la sustitución artificial de órganos dentro de las tumbas y la inclusión de máscaras mortuorias realistas, predominantemente favorecido por los miembros ricos e influyentes de la sociedad. Estos artefactos reflejan colectivamente el profundo significado atribuido a la continuidad de la existencia en el más allá egipcio, destacando la conexión duradera entre los vivos y los difuntos en el ámbito de la espiritualidad y los sistemas de creencias del antiguo Egipto. Número 8. Cultura Chin-Coro. La cultura Chin-Coro, sociedad originaria de Sudamérica, destaca por su práctica de momificación, tradición que los distingue de los egipcios. A diferencia de la sofisticada civilización egipcia, el pueblo Chin-Coro era nómada y tenía recursos limitados. Esto hace que su adopción de un culto a la muerte sea intrigante. Comenzaron a momificar a sus difuntos aproximadamente 2000 años antes que los egipcios utilizaran técnicas similares. Sin embargo, el objetivo principal era diferente. Era principalmente un medio de honrar y recordar a los difuntos, más que un símbolo de estatus social. Sorprendentemente, la momificación era accesible a todos los miembros de las tribus Quincho, independientemente de su posición social. Con el tiempo, el proceso de momificación se fue perfeccionando, lo que refleja un nivel creciente de profesionalismo entre los practicantes. Hoy en día, estas antiguas momias se exhiben con frecuencia en museos y ofrecen información valiosa sobre las costumbres y creencias de la cultura Chin-Coro. Además, las excavaciones en curso en la región continúan descubriendo nuevas tumbas, arrojando más luz sobre esta enigmática sociedad y su enfoque único para preservar a sus antepasados. Número 7. De los misterios del pasado para desentrañar el enigma que envuelve las magníficas estructuras de Egipto, profundicemos en la icónica pirámide de Keops, que se cree que alberga el sueño eterno del faraón Keops, con una impresionante altura de 146 metros. Este colosal edificio alguna vez fue la maravilla más elevada del mundo. Durante milenios, la asombrosa fuerza laboral involucrada, entre 100.000 y 360.000 trabajadores, levantó tortuosamente piedras gigantescas durante 2 décadas para erigir este monumento inmortal, un testimonio de la tenacidad humana. Curiosamente, el enigma persiste. ¿Cómo esculpieron y levantaron los antiguos artesanos estos 2 bloques de 5 toneladas con tan asombrosa precisión? Algunos conjeturan que 10 trabajadores como máximo podrían reunirse alrededor de cada piedra, exigiéndoles cargas superiores a 2.150 kilos a lo largo de distancias considerables, una aparente imposibilidad. Sin embargo, el enigma se profundiza aún más. ¿Cómo es que estos artesanos cincelaron piedras con tanta delicadeza que las uniones entre ellas desafiaban incluso el paso de un cabello? Déjanos tu opinión en los comentarios con el hashtag #LoNuncaContado. La alineación casi milagrosa de la pirámide a lo largo de un eje astronómico norte-sur también deja perplejos. La egiptología convencional propone sistemas de rampas para el transporte de bloques, mientras que otros proponen ascensores subterráneos e incluso intervención extraterrestre. En este reino de misterios inexplorados, donde la sabiduría convencional flaquea, una frontera electrizante atrae el dominio de las teorías preastronautas, donde la especulación sobre la influencia extraterrestre encuentra fervientes defensores. La verdadera génesis de la poderosa pirámide de Keops sigue siendo un crisol enigmático, esperando ser descubierto en medio de los ferozmente debatidos. Número 6. El extraordinario sarcófago de madera de 3000 años de antigüedad. Han desvelado un cautivador enigma del antiguo Egipto en el reino de los misterios eternos que Egipto ofrece generosamente. Estas narraciones sin resolver parecen interminables. Con dedicación incesante, los investigadores persisten en desenterrar artefactos nuevos y fascinantes, invitándonos a reflexionar sobre la vida en una época pasada, mientras que las pirámides han intrigado perennemente. No olvidemos los 89 sarcófagos inmaculados develados en 2019 y 2020. En los anales de las maravillas arqueológicas, sigue siendo una verdad lamentable que muchos desconocen esta asombrosa revelación. Hace apenas un año, científicos e historiadores que se adentraban en el desierto egipcio desenterraron por casualidad 30 sarcófagos de madera escondidos en las profundidades de la tierra. Lo que distingue a estos ataúdes es su descubrimiento colectivo, que constituye la sala de sarcófagos más extensa en décadas. Sin embargo, la gloria suprema reside en su impecable conservación, casi como si hubieran sido colocadas allí ayer. Cada tono y
y brillo que originalmente adornaba estos ataúdes perdura, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más monumentales en los anales del antiguo Egipto. Los avistamientos anteriores de sarcófagos, aunque impresionantes, palidecen en comparación con este prístino tesoro escondido. Este descubrimiento por sí solo sería suficiente para alimentar el implacable discurso mediático. Sorprendentemente, en 2020 surgió un segundo lote de estos prístinos sarcófagos, 59 en total. Su impecable estado sigue siendo un testimonio impresionante de la artesanía antigua. Contemplar su ubicación hace casi 3 milenios parece absolutamente surrealista. Investigaciones más profundas revelaron no solo la vitalidad de los tintes y pinturas, sino también la integridad de la cera, sellando la madera y desafiando los estragos del tiempo. Número 5. El Libro de los Muertos. Este libro, conocido como el Libro de los Muertos, es un documento histórico vital que recopila escritos del antiguo Egipto, dedicados a guiar a las almas de los difuntos al más allá. Este texto sagrado contiene hechizos y oraciones diseñados para ayudar a las personas a afrontar los desafíos del inframundo. Fue meticulosamente transcrito en rollos de papiro y conservado en Egipto durante el período del Imperio Nuevo. Este venerable artefacto, que abarca aproximadamente desde 1550 a.C., hasta 1070 a.C., sirve como una valiosa fuente de información sobre el pasado. Funciona como un manual completo para el viaje post-mortem e incluye capítulos y hechizos llenos de conocimientos para garantizar un paso exitoso por el inframundo. El Libro de los Muertos no es un volumen único, sino una colección de escritos creados para ayudar a los antiguos egipcios en su transición segura al más allá. Está profundamente arraigado en las primeras creencias egipcias que explican la experiencia posterior a la muerte y el papel de las deidades. Además, este compendio contiene himnos e invocaciones dedicadas a las numerosas deidades veneradas por los antiguos egipcios. Numeración superior a 2000. Destaca el papiro utilizado para este fin, derivado de las abundantes plantas de papiro a lo largo del río Nilo, que desempeñaron un papel fundamental en la documentación y salvaguarda de los textos en el antiguo Egipto. Dentro del Libro de los Muertos, poderosos encantamientos mágicos ofrecían la promesa de una existencia duradera en el más allá. Este texto tenía varios propósitos, incluido guiar a las almas a través de las complejidades del inframundo, y se colocaba con los difuntos para orientación y protección en su viaje más allá de la vida. La colección incluye numerosos hechizos mágicos con similitudes con textos de ataúdes de alrededor del 2000 a.C. y textos de pirámides del 2400 a.C., así como himnos dedicados a las deidades del sol. Múltiples autores, compiladores y fuentes contribuyeron a este intrincado trabajo, con escribas que inscribieron cuidadosamente el texto en rollos de papiro adornados con coloridas ilustraciones. En particular, aún no se han descubierto copias dentro de las tumbas egipcias. Fue catalogada por primera vez por Carl Richard Lepsius, un egiptólogo alemán, en 1842. Número 4. La segunda estatua de Ramsay emerge de las profundidades de un bullicioso barrio bajo las calles de El Cairo. Se hizo un hallazgo sorprendente, una enorme estatua de 26 pies de altura, sumergida en agua bajo tierra. El Ministerio de Antigüedades lo calificó de descubrimiento notable, entre los más importantes de la historia. Los arqueólogos creen que probablemente represente al famoso faraón Ramsés II, que gobernó Egipto hace más de 3000 años. Esta estatua surgió cerca de las ruinas del templo de Ramsés II en la antigua ciudad de Heliópolis, que ahora forma parte del lado oeste del moderno Cairo, lo que la hace históricamente significativa. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, fue un poderoso gobernante de la 19 dinastía de Egipto, conocido por sus éxitos militares y la expansión de las tierras egipcias desde Siria hasta Nubia. Cuando la cabeza de la estatua fue levantada con una fuerte carretilla elevadora, dejó a los espectadores asombrados, creando un momento compartido de asombro. En la misma expedición dirigida por investigadores egipcios y alemanes, descubrieron otra parte superior de tamaño natural de una estatua de piedra caliza. Este podría representar al nieto de Ramsés II, el faraón Seti II, dada su ubicación en un templo del sol en la misma ciudad. Un testimonio de la grandeza de Ramsés II. Ramsés II construyó originalmente este templo, que alguna vez fue una de las estructuras más grandiosas de Egipto, superando incluso al templo de Karnak en Luxor. A pesar de los estragos del tiempo, los restos del templo aún reflejan su gloria pasada, y algunas de sus piedras se reutilizaron en el desarrollo del Cairo. Número 3. El túnel oculto de la Reina de Alejandría.
En la historia, desde la antigüedad, los egipcios construyeron estructuras impresionantes como casas elegantes, lugares de enterramiento y grandes edificios triangulares. Estas creaciones fueron cruciales en el pasado. En el fascinante mundo del antiguo Egipto, siempre ha existido un misterio sobre el lugar de enterramiento de Cleopatra, una famosa reina que vivió hace mucho tiempo. Pero recientemente sucedió algo sorprendente en Egipto que hizo que los historiadores reconsideraran dónde podría haber sido enterrada Cleopatra. Un grupo de arqueólogos que estudian objetos antiguos excavó un largo túnel en los restos de una antigua ciudad llamada Tapos Iris Magna, a unas 30 millas al oeste de Alejandría. Lo intrigante es que encontraron algo especial debajo de un antiguo edificio egipcio, un túnel cuidadosamente tallado a unos 43 pies bajo tierra. Dentro de las habitaciones conectadas a este túnel, descubrieron elementos antiguos como monedas y estatuas de la época de Cleopatra. Esto sugiere que el túnel podría haber sido una ruta de escape secreta para Cleopatra y su familia de Alejandría. Si esta idea es cierta, surge la interesante posibilidad de que la tumba de Cleopatra pueda estar escondida dentro de este complejo sistema de túneles. Este importante descubrimiento ha despertado el interés de los entusiastas de la historia, ofreciendo nuevos conocimientos sobre la vida de Cleopatra y la era en la que vivió. El túnel es notablemente largo, se extiende alrededor de 43.000 pies y se encuentra a 43 pies debajo de la superficie del antiguo templo en Tapos Iris Magna. Además, los arqueólogos encontraron artefactos antiguos especiales, como monedas que representan a Cleopatra y Alejandro Magno, así como dos cabezas de alabastro, una que se asemeja a una criatura con cuerpo de león y cabeza humana, y la otra, desde el momento en que la familia de Cleopatra gobernó. Número 2. Docenas de niños momificados. Las momias infantiles descubiertas en las catacumbas de una iglesia siciliana presentan un registro histórico inquietante pero invaluable para los investigadores que buscan desentrañar el enigma que rodea su peculiar destino. Esta colección abarca aproximadamente 163 individuos jóvenes, además de fragmentos momificados de cuerpos más antiguos. Se estima que estos internamientos tuvieron lugar entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, provenientes de familias de clase media. La razón detrás de su elevado estatus y las complejidades de su proceso de preservación sigue siendo un misterio, un enigma que continúa desconcertando a los estudiosos hasta el día de hoy. Algunos de estos niños fueron momificados por completo, conservando incluso sus ropas, y luego fueron cuidadosamente aislados de otros cadáveres. Con el tiempo, solo fragmentos de sus restos han resistido la prueba del tiempo con la ayuda de tecnologías avanzadas como las imágenes de rayos X. Actualmente, el principal objetivo de los investigadores es profundizar en el estado y contexto de estas momias. Al hacerlo, aspiran a desentrañar uno de los enigmas más desconcertantes en el ámbito de los estudios de momias, que contrasta marcadamente con el contexto egipcio más familiar. Este enigmático descubrimiento en las catacumbas sicilianas ofrece una ventana única a un aspecto menos conocido de las prácticas de momificación, invitando a historiadores y científicos a descubrir los secretos ocultos dentro de estos restos preservados. Número 1. 1 millón de momias. El reciente descubrimiento en el remoto cementerio de Galgamos indica que un tesoro escondido de momias espera a los entusiastas investigadores en Egipto. A medida que se desarrollan las investigaciones, se hace evidente que una asombrosa cantidad de momias, potencialmente hasta 1 millón, se encuentran dentro de los límites de este cementerio, escondidas en varias tumbas. Los exámenes iniciales sugieren que estos individuos enterrados probablemente eran gente común enterrada durante los períodos de dominio romano y bizantino en Egipto. A pesar de esta idea inicial, un manto de misterio envuelve el sitio, principalmente debido a la enorme magnitud de las tumbas que lo pueblan. Desentrañar este enigma se ha convertido en el objetivo principal de nuestra búsqueda académica. El cementerio de Gálgamos, con sus innumerables historias escondidas bajo la arena, se erige como un rompecabezas cautivador aún por descifrar. Invita a arqueólogos, historiadores y entusiastas a embarcarse en un viaje de descubrimiento. Al desvelar los secretos ocultos en las profundidades de estas tumbas, nuestro objetivo es arrojar luz sobre las vidas y costumbres de aquellos olvidados hace mucho tiempo. Al hacerlo, podremos descubrir ideas que no solo enriquecerán nuestra comprensión del antiguo Egipto, sino que también iluminarán el tejido más amplio de la historia humana. Este vasto y enigmático cementerio promete una riqueza de conocimientos esperando a ser desvelada. ¿Cuál de estos hallazgos le pareció más sorprendente? Háganos saber su respuesta en los comentarios a continuación.
Muchas gracias por ver. Cuéntanos de qué temas te gustaría que habláramos. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.